El sistema nervioso de los vertebrados se divide en sistema nervioso central, encargado de la coordinación, control y procesamiento de la información, y del sistema nervioso periférico, que conecta al primero con los receptores sensoriales y los efectores. El sistema nervioso central tiene una doble protección, ósea y membranosa. La primera la forma la columna vertebral y el cráneo, y la segunda la constituyen unas membranas denominadas meninges. Está formado por un cordón nervioso hueco, la médula espinal, que se ensancha considerablemente en la parte anterior y forma el encéfalo. La médula espinal se aloja en el interior de las columnas vertebrales y presenta sustancia gris en la parte interna y blanca en la externa. Lleva a cabo dos funciones. Realiza actos reflejos que permiten responder de una forma rápida a cambios del medio ambiente, y también transmite la información recibida de los receptores sensoriales hacia el encéfalo y las órdenes motoras procedentes de esta hacia los efectores. Mientras que la médula espinal es muy semejante en todos los vertebrados y ha evolucionado poco, el encéfalo muestra mayor variedad de tamaños y estructuras. Durante el desarrollo embrionario de los vertebrados se aprecian tres regiones. Prosencéfalo, que está formado por dos regiones. Telencéfalo, que es el cerebro, que en aves y mamíferos está muy desarrollado y se divide en dos hemisferios separados por una interhemisférica. En su interior se encuentra el cuerpo calloso, un denso haz de fibras nerviosas. El diencéfalo, en él se encuentra el tálamo, que es el centro de interpretación de muchos estímulos sensitivos, y el hipotálamo, que regula muchas sensaciones internas. Junto con la hipófisis, el hipotálamo regula la secreción de hormonas. El mesencéfalo es la zona media que constituye el centro integrador más importante en peces y anfibios. En los mamíferos, esta zona forma los tubérculos cuadrigéminos. El roboencéfalo es el encéfalo posterior formado por dos regiones. Metencéfalo, que controla el equilibrio y la coordinación motora, forma el cerebelo y está constituido por dos hemisferios. Y el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, que se continúa con la médula espinal y controla funciones automáticas. Sistema nervioso periférico. Este sistema se encarga de la conexión de los receptores sensoriales con el sistema nervioso central y de este con los órganos efectores. Gracias al sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central se comunica con el medio externo e interno. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios. En su recorrido se encuentran también ganglios. Los nervios pueden clasificarse según dos criterios. Según el tipo de fibras nerviosas que contienen, pueden ser sensitivos, motores o mixtos. Atendiendo a su localización, respecto al sistema nervioso central, los nervios son craneales o raquídeos. Dentro del sistema nervioso periférico podemos encontrar el somático y el autónomo. El somático es el que recibe información de los estímulos que proceden del exterior y conduce las órdenes para la contracción de los músculos esqueléticos voluntarios. El sistema nervioso autónomo está constituido por nervios formados por dos tramos. El primero consta de neuronas llamadas preganglionares, cuyo cuerpo se sitúa en el sistema nervioso central, y el segundo, formado por neuronas postganglionares, cuyo cuerpo celular se localiza en un ganglio, llega hasta un órgano interno. Según las necesidades del organismo, se distinguen, por tanto, dos sistemas autónomos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Los efectores son los órganos que ejecutan la respuesta elaborada por el sistema nervioso central. Esta respuesta puede ser un movimiento o la acción de una determinada glándula. El aparato locomotor está formado por el esqueleto y los músculos. El esqueleto de los animales, además de soportar y proteger el cuerpo, tiene un papel pasivo en la locomoción, ya que sirve de punto de intersección a ciertos músculos y sus piezas se articulan con cada contracción. Los esqueletos pueden ser de tres tipos. Hidrostático lo constituyen los propios líquidos corporales, es propio de ciertos invertebrados, como nidarios, anélidos y algunos moluscos. Exoesqueletos se forman a partir de sustancias rígidas como el carbonato de calcio o la quitina. Los moluscos bivalvos poseen dos conchas calcáreas articuladas que se abren y cierran gracias a la acción de los músculos aductores. Los artrópodos poseen un armazón externo de quitina, más o menos rígido, constituido por piezas independientes que se articulan entre sí. Y por último, endoesqueletos. Están constituidos por piezas duras alojadas en el interior del cuerpo y que generalmente se articulan entre sí. En los equinodermos, estas piezas son calcáreas y en algunos grupos participan en la locomoción gracias a los músculos que, con su contracción, permiten una cierta articulación de estas piezas.
En los vertebrados, el esqueleto está formado por huesos construidos por tejido óseo cartilaginoso. Típicamente, el esqueleto de los vertebrados consiste en un eje axial y un esqueleto apendicular. Los músculos están formados por unas células especializadas, las fibras musculares, que tienen en su citoplasma una gran cantidad de filamentos proteicos con capacidad contráctil. Atendiendo al tipo de fibras musculares que componen el músculo, distinguimos dos tipos de musculatura. Musculatura lisa es la musculatura visceral o involuntaria que no está relacionada con el esqueleto, sino que forma parte de las paredes de muchos órganos. Sus contracciones son lentas, duraderas y resistentes a la fatiga. La musculatura estirada recibe este nombre porque los filamentos proteicos de las fibras musculares se disponen de una manera ordenada que proporciona un aspecto bandeado de la musculatura. Su contracción es rápida y poco resistente a la fatiga. Las glándulas. Los animales también pueden responder a los estímulos mediante la secreción de ciertas sustancias. En este caso, los órganos efectores son las glándulas. Se distinguen tres tipos de glándulas. Glándulas exocrinas que vierten su secreción al exterior del cuerpo o a una cavidad conectada con el exterior. Sus productos de secreción son variados. Un tipo especial de glándulas exocrinas segrega, tanto en invertebrados como en vertebrados, unas sustancias químicas llamadas feromonas. Las feromonas son señales de reconocimiento generalmente entre individuos de la misma especie e intervienen en funciones relacionadas con el comportamiento como la delimitación del territorio o la reproducción sexual. Glándulas endocrinas. Los productos de secreción son hormonas, compuestos orgánicos de naturaleza química variable que regulan numerosos procesos metabólicos. Las hormonas se vierten a la sangre y son transportadas hasta el oxígeno sobre el que actúan. Glándulas de secreción mixta. Tienen función tanto exocrina como endocrina. Un ejemplo es el páncreas, que segrega jugos digestivos al duodeno en su porción exocrina, y las hormonas insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La coordinación hormonal. El sistema endocrino está formado por una serie de glándulas que producen hormonas, sustancias químicas que pueden ser proteínas, lípidos o aminoácidos. Las hormonas se vierten a la sangre y se transportan hasta el órgano sobre el que actúan, llamado órgano diano. Algunas neuronas tienen la capacidad de segregar hormonas. Se conocen como células neurosecretoras y pueden producir neurohormonas. Las hormonas en los invertebrados. La mayoría de los invertebrados llevan a cabo la coordinación hormonal mediante neurohormonas. Algunos de los ejemplos son los anélidos, que producen en los ganglios cefálicos neurohormonas relacionadas con la regeneración y la reproducción. Los moluscos cefalópodos también segregan hormonas gonadotrópicas relacionadas con el crecimiento corporal y la maduración. Y los insectos también segregan hormonas que regulan los cambios relacionados con la muda y la metamorfosis, como por ejemplo la hormona cerebral, que es una neurohormona segregada por el cerebro que estimula los cuerpos cardíacos donde se almacena. En los crustáceos, la muda está controlada por dos hormonas antagónicas, la hormona inhibidora de la muda y la hormona de la muda. Las hormonas en los vertebrados. Las hormonas de los vertebrados son de tres tipos: las neurohormonas producidas por las células neurosecretoras, las hormonas producidas por las glándulas endocrinas y las hormonas tisulares producidas por las células epiteliales especializadas. Los principales órganos secretores de hormonas son los siguientes: el hipotálamo, donde las células neurosecretoras del hipotálamo producen una serie de neurohormonas que actúan sobre la hipófisis y forman el eje hipotálamo-hipófisis. La hipófisis está unida al hipotálamo mediante el péndulo hipofisiario. Las glándulas pineal y epífisis está situada entre los hemisferios cerebrales y detecta los cambios de luz, y segrega una hormona llamada melatonina. El tiroides produce tiroxina y triiodotirona. El paratiroides produce paratormona. El páncreas es una glándula mixta situada debajo del estómago y produce dos hormonas, la insulina y el glucagón. Las glándulas suprarrenales se distinguen dos zonas en ella, que es la corteza suprarrenal, es la parte más externa de la glándula y produce numerosas hormonas de naturaleza esteroidea, y la médula suprarrenal, que es la parte interior de la glándula que produce dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. Los testículos producen hormonas en las células intersticiales, como la testosterona, y los ovarios producen estrógenos y progesterona. Las hormonas tisulares producen muchas hormonas, entre otras las gastrina y la secretina.